Muy bien, muchas gracias, Cris. Entonces, queridos hermanos, hoy es el día 29 de octubre y estamos acá en este grupo muy hermoso buscando la continuación del estudio sobre la mediunidad a partir de donde nos quedamos en el otro miércoles. Y entonces yo voy como que sugiriendo que ustedes estén conmigo, con todos, en la página 105. Pero yo voy a hacer una pequeña oración de apertura y vamos a estudiar porque estábamos antes estudiando sobre el fenómeno psíquico anímico. Entonces vamos a volver a eso y vamos a completar tal vez el estudio, guía número 6. Entonces, por favor, tengan un poco de agua, todos, con usted, una cantidad para más o menos algunos días de utilización para sus familiares, como deseen. ¿Está bien? Entonces vamos buscando la oración de apertura. Qué bueno que somos amigos, que estamos pudiendo ampliar nuestra amistad, estudiando el espiritismo y nos preparando para actividades mediúnicas en el porvenir. Y hoy podamos tener también presencias amorosas de los benefactores relacionados a estos estudios, a nuestros países como Uruguay, México, Brasil, Estados Unidos y así por delante, que podamos buscar el Maestro Jesús para siempre tenermos su inspiración para todos. Él, el co-creador de la tierra, el gobernador, modelo, guía, el Mesías prometido, el Maestro Jesús, para que con su equipo, como una asamblea divina, todos ellos, con María de Nazaret, José de Galilea, Juan Bautista, apóstoles y discípulos, estén todos cuidando de nuestro mundo, de todos sus países, de sus familias, naciones, pueblos, para que tengamos salud, progreso social, material, espiritual, siempre buscando no solo para nuestros países donde estamos hoy, pero especialmente para los países de África, por causa de la miseria, de la pobreza, de la violencia, que también busquemos los países de Asia, como también especialmente en Asia, del Oriente Medio, especialmente la Banda de Gaza, destruida por una guerra que aún no ha terminado. Que podamos cuidar de Jamaica, de Cuba, de Haití, por causa del huracán Melissa, como también para todos que sufren los más serios problemas personales, médicos, familiares,
en todo el mundo. Y los ángeles vengan para acá para visitar los hogares de todo el mundo, cuidando de los niños, de los jóvenes, de los adultos de todas las edades. Que el Señor de la paz, nuestro Maestro querido, pueda enviar su amor. Los ángeles de la paz para todas las comunidades donde tenemos la vida humana en los más de 200 países, especialmente donde el sufrimiento de todo tipo preocupa. Que todos los buenos espíritus, aprovechando la donación magnética de cada uno que estamos acá, ellos puedan ayudar a todos de todo la nuestra humanidad. Muchas gracias, hermanos del más allá. Que podamos seguir para el estudio de la noche de hoy. Y las nuestras aguas en nuestros vasos o botellas estén siendo ahora mismo fluidificar a bien de todos, de cada hogar. Gracias, hermanos. Gracias a los buenos espíritus y adelante. Que así sea. Que así sea. Que así Muy sea. bien. Entonces, ¿Me permite gracias. comentarle algo? Sí, ahora, por favor. Sí, yo puse una jarra de agua para mi hija. Está enferma ahorita, no saben qué tiene. Anoche le hicieron un electrocardiograma y no tiene mucha frecuencia. ¿Qué edad que tiene? Tiene 44 años. ¿Tu hija? Sí. Yo pensaba que 44 era tu edad. No, no, ella. Ella Sí, tiene sí, una no, bradicardia. sí, Tiene una bradicardia. sí, eso fue lo que le dijeron, sí, anoche. Hoy la llevé al laboratorio, están checando a ver si que pudiera ser la tiroides, que pudiera ser, porque no le sale nada, entonces, Muy bien, hay que investigar. sí, En general no es grave. En general, pero hay que determinar la causa de la bradicardia. Hay algunas posibilidades de diagnósticos distintos, ¿no? Entonces, no te preocupes. Y claro que nuestros amigos espirituales van a estar a partir de ahora o tal vez antes mismo, ¿no? Buscando ayudar. Si quieres, puedes enviarme el electrocardiograma muy bien. y cualquier de todos los exámenes, porque es mi área de trabajo, cardiología. Por ¿Está eso se bien? lo comento, sí. Sí, cualquier cosa me voy a México, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Mucho gusto. Entonces, tú puedes tener mi contacto por WhatsApp y me mantener informado mañana, cuando quieras. ¿Está bien? Muchas gracias.
Sí, De nada, gracias. de nada, querida. Entonces, nosotros estamos volviendo solo para una mirada de recuerdo a la página 105. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar sobre fenómenos anímicos, no? Y entonces fuimos examinando, miramos el número 1 sobre el sueño, después fuimos para el número 2, sonambulismo, después el 3, telepatía, el 4, letargia y catalepsia. Estas cosas estudiamos en el último miércoles. Y entonces, en la página 108, vamos a empezar hoy por el número 5, creo, éxtasis. Entonces estamos, vamos a decir, con Kardec todo el tiempo, ¿no? Entonces yo voy a leer el número 5 y vamos hasta el final, en la noche de hoy final de este capítulo, ¿no? Entonces, el éxtasis es el estado de la independencia del alma con relación al cuerpo, como un desdoblamiento más intenso, vamos decir. Se manifiesta de modo más sensible y se torna en cierta forma palpable. En el sueño y en el sonambulismo, el espíritu anda alrededor de los mundos terrestres. Acá, mundos terrestres, estamos, claro, aún en la tierra, pero son como que departamentos, cortezas, en portugués, esferas, donde los espíritus que tienen cierto grado de libertad pueden, cuando están durmiendo, visitar estos distintos sitios de la realidad de nuestro mundo. ¿Está bien? Entonces, en el éxtasis, penetra en un mundo desconocido o de los espíritus etéreos con los cuales entra en comunicación, sin que todavía le sea lícito ultrapasar ciertos límites, porque si los ultrapasase, totalmente se romperían los lazos que lo unen al cuerpo. Pero ellos aún están en la tierra. Entonces, son como que las cortezas más elevadas, que no es algo para cualquier espíritu habitante del planeta Tierra. No es fácil subir para más arriba, por ejemplo, de lo que tenemos en una colonia, una ciudad astral como nuestro hogar, como estudiamos un día en el libro Nuestro Hogar de André Luis, Mediunidad de Chico Xavier. Pero hay cortezas más elevadas que este umbral superior. Para arriba tenemos la corteza de arte, cultura y ciencia. Más arriba, amor fraterno universal. Más arriba, gobierno,
de la tierra. Entonces, son cortezas de nuestro planeta Tierra. Para quien desee estudiar estas cosas, tenemos, ¿se acuerdan? Una sugerencia de un libro llamado Las 7 esferas o cortezas de la Tierra. Creo que no hay en español, pero es un libro muy hermoso, muy lleno de informaciones relevantes, porque se acuerdan cuando estamos encarnados, cuando estamos en vigilia, durante el día, despiertos, estamos todos con nuestros pies en el piso del mundo. Pero cuando estamos durmiendo o cuando estamos desencarnados, podemos estar en diferentes cortezas para arriba, pero algo muy serio para abajo también. Porque hay para abajo un umbral inferior donde estuve André Luis después de su desencarnación. Después tenemos tinieblas y por último, el peor que hay, las zonas abismales. Entonces son 7 cortezas. Por eso una idea de que el espíritu anda alrededor de los mundos terrestres. Estos mundos son las cortezas esas. En el éxtasis, penetra en un mundo desconocido de los espíritus etéreos, con los cuales entra en comunicación sin que todavía les sea lícito ultrapasar ciertos límites, porque si los ultrapasase totalmente por causa de la diferencia vibratoria, se romperían los lazos que lo unen al cuerpo. Entonces, este tema es muy importante para nosotros. Son espíritus etéreos, los superiores, que habitan las cortezas más elevadas. En el estado de éxtasis, el aniquilamiento del cuerpo es casi completo. Aniquilamiento en el sentido no de enfermedad, porque estamos mirando las cosas que son fisiológicas, son psíquicas, anímicas y perfectamente posibles, pero un tanto incomunes o raras. Entonces, no es aniquilamiento del cuerpo. En verdad, el cuerpo se queda como que inmóvil, con poca respiración, con bajo metabolismo. ¿Por qué? Por causa que el alma de este hombre o de esta mujer se fue para muy lejos del cuerpo. Mantiene, claro, un vínculo fluídico por el cordón que garantiza la vida y la encarnación. Pero el nivel metabólico y la función orgánica es muy modificada para un nivel muy bajo. No se movimenta brazos, piernas, se queda como en el lecho. O haciendo alguna actividad muy pequeña, simples, en cuanto está en una región tan lejos
de las regiones comunes de gente como nosotros. Es algo raro. Entonces, en el estado de éxtasis, el aniquilamiento del cuerpo es casi completo. Le queda solamente, puede decirse, la vida orgánica, una base orgánica metabólica. Se siente que el alma se halla presa únicamente por un hilo. Para que tenga una idea, muchos de los músicos de músicas eruditas, clásicas, de la historia de la música de esta calidad, muchos de ellos cuando están buscando una composición por una búsqueda de algo que sea hermoso, que sea distinto, ellos, los músicos, son medios, pero como son medios, también son capaces de el desdoblamiento y fenómenos anímicos, no necesariamente mediúnicos, pero estos compositores pueden recibir de un espíritu más elevado la inspiración para una música nueva, pero en muchos casos es solamente un éxtasis, porque son espíritus que tienen toda una preparación, porque son misioneros de esta arte. Y como estamos hablando de música de verdad, no es música que tenemos acá en Brasil, que son músicas muy simples, muy rudimentares, que la gente aprecia mucho, la gente más común, que son músicas muy vibrantes. No, estoy hablando de músicas elevadas, eruditas, clásicas. Entonces, en la historia, por ejemplo, de Franz Liszt, la historia de Beethoven, de Johann Sebastian Bach, de Mozart, muchos de ellos, cuando hicieron ciertas músicas, estaban desdoblados, buscando sintonía con otros que son músicos o solamente como que corrientes de pensamientos donde músicas elevadas, celestiales, son una rutina en estas cortezas superiores. Entonces, por ejemplo, dos ejemplos más marcantes. Jesús, alegría de los hombres, de Johann Sebastian Bach. Pero tal vez el ejemplo más especial de éxtasis fue de parte de Händel, cuando creó la música famosa Mesías, el Mesías de Händel. Algo muy curioso. Él ha hecho la composición de más de 300 páginas, utilizando solamente 24 días. Es una cosa única. Y hay una idea de que pasaba todo el tiempo haciendo la composición. Desdoblado. Buscaba solamente una cantidad muy pequeña de comida
de agua, como si su cuerpo no necesitase de los mismos aspectos que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan de una música donde se escucha aleluya, aleluya, aleluya? Es el Mesías. Es una cosa tan fantástica, porque estuve en un sitio donde la música existía, escuchaba y ponía en la partitura como si fuera un medio, pero no fue mediúnico, fue anímico, extático. Muy bien, hay otros ejemplos también. Entonces, hoy a la noche, antes de ustedes dormirem, van a escuchar, tal vez por algún video, basta poner en el Google, Jesús, Alegría de los Hombres, de Johann Sebastian Bach, y el Mesías de Händel. Y ustedes van a se recordar de nuestro estudio y de lo que estamos hablando ahora. ¿Está bien? Solo una sugerencia, puede ser mañana, cualquier día. Imaginen estos autores desdoblados, escuchando y componiendo para los de la tierra común estos dos contenidos de una belleza muy especial. Volviendo, bicorporeidad. En la bicorporeidad, el espíritu se aparta del cuerpo, tornándose visible y tangible. Mientras ocurre eso, el cuerpo permanece adormecido, viviendo la vida orgánica. Entonces, es claro que es una cosa de un encarnado. Está, vamos a decir, inconsciente cuando está, por ejemplo, en una cama o en una silla. Pero, ¿qué pasa? Su alma, más que su espíritu, porque en general nosotros utilizamos la terminología de Kardec, alma para el encarnado, espíritu para el desencarnado. ¿Se acuerdan? Entonces acá es un desdoblamiento del alma. Y entonces, aislado del cuerpo, el espíritu de un vivo puede, como el de un muerto, mostrarse con todas las apariencias de la realidad. Es como una corporificación, es como una materialización de un encarnado, porque las materializaciones habituales es una corporificación de los desencarnados. Yo mismo tuve la oportunidad de conocer de cerca, por años, estos aspectos, pero ahora es distinto. Imagine, por ejemplo, Eurípides Barçanulfo, encarnado, como si fuera durmiendo, o a veces como profesor, ministrando una clase. Mire qué interesante. Al mismo tiempo se desdoblaba y estaba acompañando, por ejemplo, la asignatura del Tratado de Versalles. Porque como un espíritu muy preparado, muy lindo, tenía como eso, como un grado de libertad.
Para que tenga una idea, yo estoy hace 40 años intentando este ejercicio de bicorporeidad. Y nada, porque no es algo para, así, ser posible para la inmensa mayoría de los comunes que somos nosotros. Entonces, este es un ejemplo. Hay casos en que Eurípides se desdoblaba y buscaba materializarse en el hogar de pacientes suyos para acompañar estos pacientes al mismo tiempo dando clases en la escuela. Entonces, es algo raro, pero muy lindo. Entonces, yo sugiero que como yo he hecho, todos ustedes empiecen mañana a hacer estos ejercicios. Pero una recomendación, muy cuidado, mucho cuidado. ¿Para dónde van? Porque hay que buscar una cosa segura, de calidad, para que no tengamos ningún riesgo de algo incontrolable por causa del ambiente oscuro, de sufrimiento, de tristeza, de muerte. Muy bien, de vuelta. Aislado del cuerpo, el espíritu de un vivo puede, como el de un muerto, mostrarse con todas las apariencias de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando va para Versailles, cuando va para un hospital o cerca de un paciente, su alma está ahí, pero más que su alma, utiliza fluido vital, ectoplasma, para alguna tangibilidad. Y entonces es como estando en los dos sitios al mismo tiempo. Es una realidad. Pero ustedes pueden ser como Eurípides o obtener la ayuda de este espíritu tan amoroso para una experiencia psíquica, anímica, especial, llamada bicorporeidad. ¿Está bien? Cualquier resultado, por favor, me escriben. ¿Está bien? Entonces, este fenómeno conocido con el nombre de bicorporeidad fue el que dio origen a las historias de hombres dobles, porque los dos, en verdad, un mismo, pero con dos condiciones en sitios distintos. Es muy raro. De indivíduos cuya simultaneidad en dos lugares diferentes se llegó a comprobar. Antonio de Padua, padre italiano, canonizado por la Iglesia Católica. Antonio de Padua es un espíritu superior, también conocido como Antonio de Lisbona, porque nació en Portugal, pero se quedó famoso y murió en Padova o Padua, en Italia. Canonizado por la Iglesia Católica. Y Eurípides Barçanulfo, espírita mineiro de Minas Gerais, de Sacramento, son dos grandes ejemplos de espíritus que cuando estaban encarnados poseían el grado de elevado desarrollo, ese tipo de fenómeno anímico. No vamos a olvidar más. 7. Doble vista o segunda vista.
es la facultad gracias a la cual quien la posee ve, oye y siente más allá de los límites de los sentidos humanos. Percibe lo que existe hasta donde extiende su alma, el alma, su acción. Va, por así decirlo, a través de la vista ordinaria y como por una especie de espejismo, de espejo, espelho en portugués. En el momento en que el fenómeno de la segunda vista se produce, el estado físico del individuo se halla sensiblemente modificado. La mirada es vaga. Él mira sin ver por los ojos convencionales. Toda su fisionomía refleja como una exaltación. Se observa que los órganos visuales se conservan ajenos al fenómeno, por el hecho de que la visión persiste incluso con los ojos tapados, porque es una visión por la sensibilidad visual del espíritu, mejor dicho, del alma, porque estamos estudiando cuestiones de los encarnados, almas para encarnados, espíritus para los desencarnados, pero es la misma cosa. Apenas estamos como acompañando las sugerencias de Kardec. Transfiguración, el último aspecto de hoy y de este capítulo. El fenómeno de la transfiguración consiste en el cambio del aspecto de un cuerpo vivo. La transfiguración, en algunos casos, puede originarse por una simple contracción muscular, capaz de dar a la fisionomía una expresión diferente de la habitual, hasta el punto de tornar casi irreconocible a la persona. La más, sí, ahora sí, Jesús, la más bella transfiguración de la que tenemos noticia fue, sin duda, la de Jesús en el monte Tabor, ocurrida en presencia de los apóstoles Pedro, Tiago y Juan, como está en el Evangelio. Entonces, según el texto evangélico, en el momento de la transfiguración, el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve. Entonces, ¿por qué esta preocupación del Maestro Jesús para invitar a estos hermosos, queridos apóstoles, Pedro, Tiago y Juan, en presencia de Jesús? Porque Jesús era el Mesías prometido. Pero los judíos, en mayoría, no lo reconocía como el prometido, porque los judíos esperaban un líder de un ejército, con un ejército tal
que pudiera hacer una libertación de los judíos en relación a los poderes de Roma, que dominaban Jerusalén y todo el oriente. Y entonces Jesús sabía todo el problema de los apóstoles que creían en él y que serían como que maltratados. La gente no aceptaría la creencia de los apóstoles sobre la naturaleza especial como un ser muy superior a cualquier otro. Y entonces, como los apóstoles eran judíos, para que después del drama del Calvario, estos apóstoles se mantuviesen siempre recordando las enseñanzas de Jesús y como cristianos, apóstoles de los primeros años, estuviesen siempre trabajando para la divulgación de la buena nueva, el Evangelio de Jesús. Entonces, invitó a ellos tres. Y en el monte Tabor, el mismo Jesús, movimentando sus condiciones especiales, trató de mostrarse con una luz. Del mismo modo, ¿se acuerdan? Cuando Saulo de Tarso estaba siguiendo para perseguir los cristianos que creían en Jesús. Porque no antes, Saulo miraba a Jesús como una amenaza a las creencias judías. Y entonces estaba siguiendo a caballo. Y entonces que Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo escucha y mira a Jesús como un ser de una luminosidad única, cae del caballo, se queda ciego por causa de tanta luz. Claro que mismo así suministrada por Jesús, porque no deseaba Saulo ciego en definitivo. Era un momento muy especial. Y entonces una frase muy conocida, Saulo, Saulo. Y entonces, muy impactado por las cosas que pasaron, pide como que disculpas y desde entonces va a vivir la vida de un misionero cristiano, Pablo ahora, Pablo de Tarso. Del mismo modo, por otro motivo, buscó estos tres apóstoles. Y entonces había una transfiguración con una luz como la misma, propia del Maestro Jesús. Ahora para los tres, pero algo más hermoso. En este momento, en el monte Tabor, providenció la venida de Moisés, como también
de otros espíritus superiores, judíos, para que también los 3 apóstoles pudiesen mirar los más importantes profetas, líderes judíos, en compañía de Jesús, para que ellos tuviesen una idea de que todos ellos estaban valorando Jesús. Y estos 3 jamás olvidaron este momento tan hermoso de la transfiguración del Tabor. Según el texto evangélico, en el momento de la transfiguración, el rostro de Jesús resplandeció como el sol, sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve. Estos fenómenos son de ectoplasmia, son fenómenos de efectos físicos reales con el ectoplasma de Jesús y también de los propios Pedro, Tiago y Juan. Concluyendo, los fenómenos anímicos son tan importantes como los mediúnicos, una vez que ambos forman parte de la estructura psíquica de la especie humana. ¿Quién? Los fenómenos anímicos y mediúnicos, que claro, son fenómenos psíquicos. Si es cierto afirmar que todo fenómeno mediúnico tiene su componente anímico, es igualmente correcto decir que los fenómenos anímicos son secundarios por la acción espiritual. Es difícil, por no decir imposible, establecer límites donde comienza uno y donde termina el otro. Debemos estar atentos para no dificultar o hasta incluso inviabilizar la práctica mediúnica, temerosos de las mistificaciones del contenido anímico de los mensajes mediúnicos. O sea, hay siempre alguna participación de la mente humana del médium, mismo que sea algo de una mediunidad ostensiva. Muy bien, la tesis animista es respetable. Partió de investigadores concienciados y sinceros y nació para cohibir los probables abusos de la imaginación y entre tanto viene siendo usada cruelmente por la mayoría de nuestros colaboradores encarnados, que hacen de ella un órgano inquisitorial cuando deberían aprovecharla como elemento educativo en la acción fraterna. Millares de compañeros huyen del trabajo amedrentados, retroceden ante los percances a la iniciación mediúnica porque el animismo se convirtió en cancerbero. Porque hay una diferencia entre animismo y mistificación. Mistificación es otra cosa. Es algo voluntario del ser humano que está haciendo de cuenta que es un fenómeno psíquico y en verdad no es. Pero animismo es una cosa muy hermosa. Muy bien.
afirmaciones serias y edificantes tornadas en opresivo sistema impiden el paso de los candidatos al servicio por la gradación natural del aprendizaje y de la aplicación. Se reclama de ellos precisión absoluta, olvidándose lecciones elementales de la naturaleza. No hay que exigir nada. Recogidos en el castillo teórico, innumerables amigos nuestros, reuniéndose para el elevado servicio de intercambio con nuestra esfera, no aceptan comúnmente a los servidores que han de crecer y perfeccionarse con el tiempo y con el esfuerzo. Los fenómenos mediúnicos en sus múltiples presentaciones en el comienzo de los grupos humanos mostraron su origen prácticamente como resultado de ampliaciones anímicas. Los pensamientos, los sueños, las lucubraciones frente a los acontecimientos externos fueron propiciando verdaderas expansiones de conciencia, como procurando sintonizar con el mundo espiritual. Con la evolución de la humanidad, los fenómenos mediúnicos se fueron alargando y tornándose más consistentes, es decir, los fenómenos mediúnicos bastante confundidos con las fuentes anímicas más sensibles, se fueron volviendo más independientes y cada vez más depurados. Así, el medio, con el tiempo, saberá perfectamente evaluar en sus más íntimas sensaciones las oscilaciones entre los fenómenos anímicos y los fenómenos mediúnicos. Muy bien. Entonces, ¿están todos bien? Todos muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa curiosa, interesante? Que claro, tiene a ver con este aspecto. Estos aspectos, ¿no? ¿Te quedaron dudas? Dudas. Entonces, Bueno, transfiguración del Tabor. Paulo de Tarso. En verdad, Saulo. Y su queda del caballo ciego de tanta luz de Jesús. Muy bien. Una otra observación, un comentario. A veces, en cuanto se pasa una charla, una conferencia espírita, pero estas cosas no son solamente espíritas, son naturales y pueden ocurrir con gente que ni tiene religión o tiene una otra creencia. Pero yo me acuerdo cuando Divaldo Franco recibía Becerra de Menezes y era una conferencia presencial. Yo estaba en el ambiente. Y entonces cuando llegaba Becerra, la fisionomía
de Divaldo se cambiaba. Por ejemplo, hace 40 años yo estuve con él y se mostraba como un viejo. Y entonces, en aquellos años, Divaldo tenía mucho menos edad, pero la fisionomía cambiaba y se quedaba como Becerra, porque Divaldo Y la voz tenía, también. ¿cómo? La voz también cambiaba, su Sí, voz claro, sí, cambiaba de todo, pero Divaldo. la voz es una cosa más común cuando alguien recibe un espíritu por la psicofonía y entonces cambia el tono de voz, ¿no? Ujú. A veces, ni siempre, pero es más curioso los dos juntos, Los la dos juntos. parte fisionómica y junto de una voz completamente distinta del medio. Sergio, tuvimos una experiencia muy linda en el Congreso Espírita Mundial de Punta del Este. Una medium que cuando cerró el Congreso y previamente un chico muy joven de la Juventud Espírita también comenzó a hablar, a dar su mensaje, pero al cabo de algunos segundos su fisonomía cambió totalmente, pero totalmente. Muy joven, un chico, no sé, 25 años o algo menos. Y luego una medium también, cuando cerró él. Su fisonomía era totalmente diferente. Dos experiencias muy lindas. Muy bien, Bueno, muy bien. Estas sí son fenómenos incomunes, pero existen. Cuando hay condiciones, tanto del encarnado como de los desencarnados al mismo tiempo, en una sintonía propia para eso. Muy bien, entonces ya tenemos el tiempo. ¿Alguna cosa más? Y entonces yo voy a pedir para María y Emilia hacer una oración de cierre y nosotros vamos con ella muy bien. para la conclusión de nuestro estudio de hoy. Muchas gracias a todos. Emilia, por favor. Bueno, los invito a elevar nuestro pensamiento a nuestro Maestro Jesús, Maestro y Guía, para que nos inspire en esta comunicación tan hermosa, tan bendita que es la oración, para darle las gracias por este momento de aprendizaje de un tema tan profundo, tan importante, que es la mediunidad, que es una de las formas de comunicarnos con otros planos y de también poder desarrollar o evolucionar nuestro espíritu, el de cada uno de nosotros. Por eso damos gracias también a los espíritus que nos asisten, a todos los guías, nuestros ángeles de la guarda y todos aquellos espíritus que se acercan también para aprender. Sabemos que estos momentos de aprendizaje no son solamente para nosotros los encarnados, sino que el plano espiritual están los que apoyan en el aprendizaje y desde el plano en que se encuentra. Damos infinitas gracias, pedimos a Dios Padre que nos ilumine, que nos acompañe en toda esta existencia, que podamos seguir siempre
progresando en el estudio. Y también vamos a pedir por el auxilio de aquellos necesitados de todo el planeta, porque somos una única familia, hijos de un mismo Padre. Y sabemos que en este momento hay muchos que están sufriendo por enfermedades, por problemas mentales, por haber perdido el rumbo cierto de caminar hacia el bien, pero son nuestros hermanos. Y entonces pedimos por ellos, para que los espíritus de luz, todos aquellos trabajadores del bien, amparen, nos amparen, para que este camino siga seguro y cierto hacia el progreso, que este planeta pueda evolucionar. Y sabemos que solos no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en grupo, en familia. Por eso, Jesús, amado Maestro, así como mostraste a Saulo tu infinita belleza en tu rostro lleno de luz, así también en este momento, Maestro, te imaginamos presente junto a nosotros, dándonos el amparo y la bendición. Por todo eso, damos gracias y que cada uno en este momento pueda llevarse estas enseñanzas, pueda meditar y pueda fortalecer su alma y su espíritu. Gracias y que así sea. Muy bien, Emilia, que así sea. ¿Están todos bien? Todos bien. Gracias. Entonces bien. nos vemos ahora en noviembre, ¿no? Así. Y Buenas así noches. vaya. Gracias. Buenas noches a todos ustedes, que descansen.